todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. El tema de la plática de este día es diabetes y complejidad. Y aunque mi currículum no lo dice, en realidad soy filósofo. Vengo de filosofía de la ciencia, lo mencionaron rápidamente, entonces voy a discutir esto desde ese punto de vista eh, de filosofía de la medicina. Entonces, la diabetes tipo 2 es esta enfermedad curiosita. No lo digo despectivamente, sino digo porque es una enfermedad que tiene un componente social y científico muy importante. En México, México es uno de los 10 países con mayor prevalencia de diabetes tipo 2. Tengo entendido que alrededor del 16% de la población mayor a 45 años tiene diabetes tipo 2 en algún grado. Entonces, es un problema de salud pública en México, un problema muy importante. Hay campañas de prevención de la diabetes tipo 2 que son muy importantes, venidas desde el gobierno federal, y se han hecho medidas de salud pública pues muy claras. Por ejemplo, los sellos estos que ahora aparecen en todos los productos pues responden a este problema de que la obesidad y la diabetes tipo 2 pues, son de alta prevalencia en México. Y además que están absolutamente vinculadas, no son dos problemas, sino es un gran problema. Entonces, algo interesante de la diabetes tipo 2 que ahora es en México, es que le han colgado muchos culpables, ¿no? Vamos a utilizar ese término. Entonces, la pregunta de por qué en México hay una alta prevalencia de diabetes tipo 2, pues tiene muchas respuestas, porque aunque hoy sea más o menos común, si tú vas a una escuela pública o a una escuela privada, no importa, un tipo de escuela, eh, y ves a niños de educación básica, pues habrá un porcentaje de ellos que tengan claramente sobrepeso, de ellos y ellas que claramente con sobrepeso. Y entonces, pues aquí está la idea de que hay algo que está sucediendo dentro de la sociedad mexicana que hace que ya desde la infancia, pues se estén dando los factores causales que están asociados a la diabetes 2. Sin embargo, si uno viaja al pasado, o las personas de cierta edad, yo soy de cierta edad, recordamos cómo era el patio de la primaria, pues no es que fuera tan común, ¿no? En mis tiempos, que el apodo, el gordo, que existiera ese apodo, yo no tengo recuerdo exactamente ni llevo la estadística, pero me hace pensar que no es que hubiera muchos y muchas en la escuela, sino que era una persona o pocas personas y por eso esa persona en particular se ganaba el apodo. Entonces, de pronto, ahora ese apodo ya no tiene sentido, porque ya no destaca nadie, porque ahora hay más de una persona que bien podría recibir eso en distintos sentidos. Entonces, hay algo que pasó en México y que es lo que provoca que exista a hoy, en el presente, y ya desde hace unos años, digamos, desde principios del siglo XXI, esta epidemia de diabetes tipo 2, algo que no pasaba antes y que sí pasaba después. Luego es interesante si ustedes van a las estadísticas que la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones de orden global, pues llevan los datos de los 10 países con más alta incidencia de diabetes en el mundo desde los 60. Si uno voltea a ver esas estadísticas, pues resulta que México no estaba ahí, no estuvo en los 60, no estuvo en los 70, no estaba en los 80 y de pronto apareció en los 90 y de ahí ya nadie nos quitó. Y es muy curioso eso, porque ¿qué pasó? Y en cambio había otro país que es España, que estaba entre los 10 más altos en los 60, entre los 10 más altos en los 70 y que ya para los 80 empezó a desaparecer y hoy por supuesto que no está. De hecho, no hay un solo país europeo en la lista del top 10. Y esto es curiosito, ¿no? Porque se invirtió la situación entre España y México, en donde México en los 60 y 70 y los 80 no estaba y ahora sí está y España por supuesto que no está. Entonces esto es la reflexión con la que vamos a empezar para discutir cuáles son las causas de este problema. Entonces, nos pones la que sigue, por favor. Sí, ahí está. Entonces, la anterior, Ahí está. eso. Entonces tenemos aquí la diabetes tipo 2. ¿Y entonces qué es esto? Y entonces uno va a esto que está en la pantalla, es de la Mayo Clinic. La Mayo Clinic pues, es un hospital privado gringo que es muy grande y que es una autoridad en principio en salud pública. Entonces, muchas cosas de la Mayo Clinic pues, son las que usan como estándar para pues, las definiciones al menos o las prescripciones médicas. Luego, eh,
las inteligencias artificiales de cajón te dicen lo que dice la Mayo Clinic cuando tú les haces preguntas ahí curiositas, ¿no? Entonces, ahí dice con todas sus letras lo que todos sabemos, ¿no? Que uno no puede utilizar correctamente la insulina y entonces se acumula el azúcar. Cuando dicen azúcar quieren decir glucosa, la glucosa en sangre. Y con el tiempo esta acumulación provoca muchos problemas que tienen que ver con daños de ojo, riñones, nervios, corazón, etcétera, etcétera. Va. Entonces ahí está la descripción de lo que entendemos por diabetes tipo 2. Y luego tenemos el chiste de por qué pasa. Y entonces aquí, pues el por qué es algo que nos interesaría, porque de ahí supone que debe derivarse el qué tipo de intervenciones de orden de salud deberíamos tener para prevenirla, curarla o lo que sea. Entonces vamos a ver qué dice. Porque el páncreas no produce suficiente insulina que ayude al azúcar, otra es la glucosa, entra en las células. Y las células responden pobremente a la insulina y entonces pues no pueden meter la suficiente glucosa y se queda ahí en sangre y pasa todo lo que pasa. Entonces, esto es lo que dice la Mayo Clinic y es lo que yo creo que sabe el grueso de las personas que es con esto. Pero bueno, como estamos en filosofía, esta pregunta, este por qué, no es suficiente. Y ya dicho, porque si venimos de ciencia, este por qué tampoco es suficiente. Entonces debe haber un por qué más profundo, que es ¿y por qué el páncreas no produce suficiente insulina? Y entonces trasladamos el porqué de esta descripción de la Mayo Clinic a un porqué más profundo. Vamos a ver qué dice. ¿Nos pones la que sigue, por favor? Pues ahí está. Y entonces hay una serie de factores porque resulta que esta es una enfermedad multifactorial. Utilizan ahora el término compleja. Y entonces, ¿qué significa eso? Pues que hay muchas causas. En la primera de todas es la genética. Si tú te ganas la lotería genética, entonces tienes ciertos genes que te hacen más susceptible a padecer diabetes tipo 2. Pero luego, y aquí viene la lista, ¿no? Exceso de grasa corporal, inactividad física, tú di una dieta terrible, si tienes la mala fortuna de tener ciertas enfermedades como los corticosteroides, si tienes tratamientos muy largos con esto, también te va a dar diabetes, si tienes trastornos de orden hormonal, te va a dar diabetes, y luego ya, si tienes estrés crónico y falta de sueño y de calidad de sueño, te va a dar diabetes. Entonces, este por qué suena más, bueno, este por qué suena a quién sabe a qué. Yo no sé si a ustedes les suena un por qué, ¿no? Porque ya dijimos tantas cosas que es un por qué muy extraño. Pero bueno, el chiste es que como es una enfermedad compleja y es una enfermedad multifactorial, pues estamos esperando que no sea uno solo la causa de esta, sino que sea un conjunto de causas vinculadas de ciertas maneras. Y este es el grandísimo problema de la diabetes tipo 2. Por eso decía al principio que era curiosita, porque son todos estos factores, pero la combinación de ellos sabrá Dios cuál es. No es que yo no sepa, es que vamos a ver la que sigue. Bueno, dice, la diabetes tipo 2 es compleja. Entonces quiere decir que hay todos estos factores que hemos mencionado, pero los investigadores y las investigadoras saben que la genética juega un papel importante. Y esto supone que el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 es del 40% si uno de tus padres biológicos la padece y del 70% si ambos, padre y madre, la tienen. ¿No? Entonces, si este dato es verdad, entonces, aunque la causalidad, o sea, el hecho de que tengas diabetes tipo 2 es muy compleja, pues la genética pues, ya está determinando muy fuertemente lo que va a pasar. Porque si padre y madre tienen diabetes, tú tienes un riesgo del 70% de padecer diabetes según estos datos. Y esto es algo que además sabe cualquier persona. Bueno, no cualquier persona. Lo que quiero decir es conocimiento común. Si tú vas a la clínica del IMSS, te lo sueltan de que, y te hacen en el cuestionario, justamente cuando te están haciendo un cuestionario sobre cuál es tu riesgo de padecer diabetes, que ambos padres tengan diabetes, te pone ya en la lista de te va a dar diabetes con harta probabilidad. Entonces, otra vez, la genética es importante. Y no solo desde la clínica del seguro o así, sino también cuando uno lee artículos sobre diabetes, una cantidad bestial de ellos se enfocan en la genética. Entonces, la genética juega aquí un rol muy importante, 70% si los dos, ¿no? Eso es impresionante. Vamos a ver cómo se ve esto. Pues pasas lo que sigue, por favor. Entonces, bueno, esta debía ir antes.
porque los factores de riesgo, bueno, aunque vamos a centrarnos en los genéticos, pues son muchos. Tus factores de riesgo son tener antecedentes familiares. Ya vimos dos padres, 70%. Si tienes más de 45 años, tienes alto riesgo. Esto supone que pues ahí te está fallando la maquinaria ya y entonces pues hay un mayor riesgo de que tengas diabetes. Tener sobrepeso o obesidad, que además la definen por el IMC, entonces te da esto. Si pocas veces realizas actividad física, te va a dar diabetes. Si tuviste diabetes gestacional durante el embarazo, te va a dar diabetes. Si tienes presión arterial y o colesterol alto, te va a dar diabetes. Si tienes prediabetes, te va a dar diabetes. Esta está de risa, pero bueno, si tienes cualquiera de las otras, pues tienes prediabetes y entonces te va a dar diabetes. Y si tuviste o tienes síndrome de ovario poliquístico, pues también te va a dar diabetes. Pero además, por si esto fuera poco, existen unas calculadoras de riesgo que puede uno entrar en internet y esas te van a preguntar tu edad, tu sexo, etnicidad, si tienes hipertensión, obviamente cuál es tu MC, circunferencia de cintura y los antecedentes familiares. Te van a dar un numerito que te va a decir, tarán, tienes un porcentaje altísimo de tener diabetes. Entonces la pregunta fundamental es, ya está, todo esto te va a dar diabetes. Pero la pregunta que yo me haría ahorita y que es la que, con la que me gustaría discutir con las personas presentes es, cuando uno se pregunta por las causas de la diabetes, todo este rollo que me he echado es lo que está esperando escuchar o qué es lo que entendemos cuando discutimos cuáles son las causas de la diabetes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién quiere contribuir en algo? Alguien que se anime a contarnos cuando dicen causas de la diabetes, ¿qué le parecería que es una respuesta satisfactoria a esta pregunta? ¿Cuál es la causa de la diabetes? Bueno, yo en principio diría, Alfonso, en lo que yo me quedo pensando es de dónde surge todas estas premisas, ¿no? ¿Qué evidencias hay para estas premisas o qué les da esa fuerza que parece que tienen? Pues la mayoría de las premisas de esto que acabo de decir vienen de estudios epidemiológicos y que son estudios que se han llevado a lo largo de muchos años, pues siguiendo familias, bueno, viendo que existen familias en donde la prevalencia de diabetes es alta entre familias, viendo estadísticas nacionales epidemiológicas, por ejemplo, de México, de la India, de China, de Estados Unidos, y siguiendo según la manera en que estadísticamente, pues quiénes son más propensos y de ahí se va asumiendo que todo esto, pues, es estadísticamente algo. Pero Ok. mira, Margarita Espinosa y Daniel Vega Mm. levantaron el mano. Sí, buenas tardes. Yo veo como un montón de causas, o sea, son muchísimas las causas, entonces sí o sí, en algún momento, si no tenemos, nos va a dar. Y si ya tenemos diabetes tipo 2 pues obedece a una de estas múltiples causas. Entonces, sí, yo también me preguntaría si existe alguna con más peso de todas estas causas. Se me hace que son muchísimas y como tú decías, ya todos, es muy común, ya es como un sentido común saber que hay altas posibilidades de que no sé, porque es como uno de los temas más, con más información, creo yo. Gracias. Ujú. Gracias. Daniel. Eh, Hola, buenas tardes a todos. Em, ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, Eh, perfecto. bueno, em, no sé, es que si habláramos de las causas como tal, eh, no sé, eso yo en demografía nosotros lo vemos, esos factores de riesgo que están ahí, nosotros los vemos más bien como tipos de factores, le llamaríamos como factores próximos, ¿no? Como ya lo que está ahí como determinantes muy próximos. Eh, pero como causa, no sé cuál podría ser, pero la causa debe obedecer a algo mucho más complejo. Por ejemplo, la mala alimentación, los índices, bueno, la marginación de la población, em, hábitos de ejercicio desde tempranas edades. Es decir, em, si a mí me preguntaran las causas, yo creo que por las causas entenderíamos algo que está antes de esos factores desencadenantes, pienso. Ok. Bueno, gracias, Daniel,
Pues aquí, bueno, esto, que usaron esta palabra en demografía, no sabía que estaba muy próximo, porque me recordó a las causas aristotélicas, ¿no? Son cuatro, y entonces ahí existían causas próximas, causas finales, causas materiales, y o sea, no me acuerdo cuál es la cuarta ahorita, ¿no? Ujú. Pero es un vocabulario que me suena a Sí, esto. En Aristóteles era porque, pues claramente, según la pregunta que te hicieras de qué es lo que causa, pues es el tipo de respuesta que das. Y aquí parece la misma idea, solo que como venimos, por ejemplo, de la medicina, pues entonces lo que yo diría es que lo que uno quiere es la causa final, ¿no? Porque ajá, quieres atender justamente a cuál es esa causa. Y si esa causa final uno quisiera, bueno, no quisiera. En la medicina de la que estoy pensando, normalmente se espera que sea genética, ¿no? Porque los genes se asume tradicionalmente que son los que dirigen pues las respuestas fisiológicas del organismo. Entonces, pues, debería estar ahí, ¿no? Hay un problema a nivel genético, ese problema a nivel genético es la causa última que produce en estas proximales, pues que el riñón o perdón, que el páncreas no pueda hacer tal o cual cosa, ¿no? Entonces, esa sería la explicación. Pero como esta es compleja, aquí complejo, es también lo que vamos a terminar explorando. ¿Qué queremos decir con eso? Pero vamos a ver, aquí escribió Patricia Muñoz. Dice, creo que hay causales más conocidas o aceptadas por la población, por ejemplo, sobrepeso, genética justo. Hay otras que probablemente no están en el radar de las personas y que ello lleva al paciente a la confusión, frustración o culpa. Bueno, gracias. Pues aquí están algunas de esas. Pero vamos a asumir que el problema tiene que ver con genética, porque en el dato de la Clínica Mayo dice que si tus dos progenitores tienen diabetes, tu riesgo es 70% de padecer diabetes. Y entonces eso suena a que es altísimo. 70% me suena, "Oh, pues ya casi, casi me va a dar, ¿no? O es difícil que la vaya a librar". Entonces vamos a pasar a explorar qué significa esto del riesgo. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Entonces, aquí está. Dice. Las causas de la diabetes son complejas, resultado de una combinación de factores genéticos y estilos de vida, algunos de los cuales no se han identificado. Pero aquí dice, although, a pesar de que no hay un claro patrón de herencia, la diabetes tipo 2 puede afectar a individuos que tengan al menos un miembro de la familia cercano, tal como un padre o un hermano con enfermedad. Esto es muy curioso, ¿no? Porque pasamos del Mayo Clinic, que es un portal de divulgación, y además, como dije, es un portal de divulgación muy importante. Cualquier pregunta de medicina que hagamos a la IA va a ir a explorar qué dice la Mayo de esto. Y sin embargo, en el Medline Plus, que es un centro en donde captan información científica de revistas, de revistas indizadas en Estados Unidos, y entonces este es un resumen que está en ese portal, dicen que no hay un patrón claro de herencia. Esto es una información exactamente contraria a la otra, porque yo pensé que si mi madre y mi padre tienen diabetes, 70% está muy grueso, y aquí me dicen que no hay un patrón claro, o sea que no es verdad ese dato. A lo mejor así lo hemos entendido, pero la evidencia epidemiológica no está a favor de esa idea. Sin embargo, el riesgo aumenta. Y entonces aquí ya estamos hablando de otro rollo, que tiene que ver con esto del riesgo. Entonces, vamos a detenernos a pensar, ¿qué queremos decir? Ya vimos lo de causa, es muy difícil de entender, porque según el ámbito de tu preocupación, el ámbito de tu pregunta, entonces está la causa. En medicina querríamos que cuando hablamos de la causa, estamos apelando a la causa final, porque intervenimos en esa causa final y entonces aseguramos que estamos, pues, tratando la enfermedad o idealmente curando la enfermedad, si es que entendemos la causa y podemos intervenir en la causa, en esta causa final. Pero ahora ya no podemos hablar de causas en estas enfermedades que son multicausales, porque son complejas, otra palabra mágica, y entonces hablamos de riesgo. Pero cuando hablamos de riesgo, ¿qué queremos decir? Entonces, aquí hay algo muy curiosín. Normalmente cuando discutimos riesgo, lo que queremos decir es que hay una probabilidad más alta de que suceda una cosa contra otra.
Y normalmente riesgo involucra una cuestión negativa. Entonces, aquí el riesgo quiere decir que la probabilidad de que me pase lo malo debido a ciertas cosas es más alta a que me pase algo bueno. O por lo menos así es como estoy entendiendo yo el riesgo. ¿Tú qué opinas del riesgo, María? ¿Qué es eso? Bueno, si respondo así de una forma superficial, diría que es pues una potencialidad, ¿no? Que se diferencia de el determinismo, ¿no? Es decir, estar en riesgo no es lo mismo que estar determinado a, pero que construye una forma de pensarse a sí mismo, es decir, un sujeto que se piensa a sí mismo como en riesgo es un sujeto temeroso, ¿no? Y un sujeto que va a hacer determinadas cosas anticipatorias, ¿no? Y ahí yo diría que incluso pudiera hasta entrar en un estado de ansiedad anticipatoria, el saberse en riesgo. Pero como tal también pienso que el hablar de riesgo implica una construcción eh, interpretativa que muchas veces no se ve como interpretativa justamente porque está apoyado en datos. Fantástico, muchas gracias. Esta respuesta nos lleva hacia el camino correcto porque efectivamente, en la diapositiva anterior que vimos esta lista de factores de riesgo, lo que se está construyendo pues es una interpretación, una narración o algo, no sé la palabra que a ustedes les guste, de qué es, cuáles son los factores causales. Entonces, es muy interesante esta situación porque si nosotros estuviéramos en 1990, estoy pensando como filósofo. En 1990, en la filosofía de la ciencia, lo que hubiéramos hablado es que existen causas así de las durísimas y que estas causas de las durísimas son, una vez que las conoces, te permiten intervenir directamente sobre algo. Sería inaceptable que nosotros habláramos de factores de riesgo. Entonces tendríamos que hablar de las causas. Debido a una serie de procesos históricos, esas causas siempre estuvieron vinculados, siempre quiero decir a partir de 1990 por ahí, a la genética. Y entonces, el imaginario de muchísimas personas quedó que la genética es el factor no, es la causa. Sin embargo, de los 90 para acá, hemos avanzado mucho en filosofía para entender exactamente a qué nos referimos con causas. Y hay muchos problemas con esa terminología. Y en medicina, pues también, porque justamente se dieron cuenta que no era posible, vía sus estudios epidemiológicos, dar cuenta de causas para según qué enfermedades. Este es un caso muy claro. Y entonces cambiamos nuestra forma de pensar y ahora aceptamos algo que tiene que ver con factores de riesgo, que implica la construcción de una cosa, que si no le explicas bien, entonces parece que es causal. Y entonces parece que la causa de tener diabetes es, yo ya cuento con unos genes, pero además no hago ejercicio nunca porque me la paso aquí sentado. Y además, como, ¿qué te digo? Fatal. Conclusión, ya me dio diabetes. Entonces, efectivamente, esto además no es cierto. Puede perfectamente pasar que yo haga todo esto y nunca me dé diabetes. Entonces, como puede perfectamente pasar, entonces construimos esta narrativa causal, que no es causa, sino es una narrativa tipo causal, o no sé cómo llamar, debería recibir otro término, que es lo que provoca que las personas construyan en su cabeza. Pues el riesgo es temor, es culpa, es una serie de factores que van más allá de la enfermedad. Y mencionaba eh, Daniel que también hay factores socioeconómicos vinculados. Entonces, cuando uno se da cuenta de qué poblaciones, por ejemplo, de la Ciudad de México, son más vulnerables a padecer diabetes o son más prevalentes, pues entonces vemos que son personajes eh, de extractos socioeconómicos de clase trabajadora que tienen otro tipo de vida en donde hay un estrés bestial y entonces ya vimos que el cortisol es un gran problema para que te dé diabetes y que además no pueden mantener dietas en sus horarios al menos, ¿no? Porque también sabemos que si tú no comes dentro de ciertos horarios, entonces hay un riesgo mayor de padecer diabetes. Entonces todo esto suma, pero
pero en las causas no está la cuestión socioeconómica, ¿eh? Esa sí no aparece en estas listas, a pesar de que o sea, de epidemiología lo diría que sí, pero bueno, ok, vamos a ver la que sigue. Y entonces, esto de que no existe la causa, no me la estoy inventando ahorita ni me estoy pasando de listo por ser filósofo, sino que vemos esta revista que se llama Diabetología, que es la revista en donde la autoridad en publicaciones de estos temas. Y en el 2025, o sea, hace nada, estos autores hicieron una revisión en donde decía lo que está aquí arriba, ¿no? Una combinación de factores medioambientales y genéticos, enfermedad altamente heterogénea en su manifestación y en su progresión, y lo único que tiene en común con todo lo que está pasando es hiperglucemia, o sea, niveles de glucosa muy altas. Y además tenemos un grandísimo problema sobre qué significa que sean altas, porque hoy día si tú vas a que te hagan una prueba de glucosa y sales con más de 100 después de 8 horas de ayuno, ya estás en prediabetes. Lo que estarían esperando es que estés por debajo del 100 y de preferencia en 70 o por ahí. Es curioso que hace 15 años, quizá menos, no sé exactamente el dato ahora, estar alrededor de 100 era saludable, normal, sin broncas. Hoy estar pegadito al 100, sea hacia el 90 y tantos o sea el ciento y pocos, ya te ponen prediabetes. Entonces, la pregunta es si de veras es porque hemos avanzado más en el desarrollo de lo que entendemos de la diabetes o esta narrativa que estamos construyendo de tipo causal, y uno tendría que entender qué significa eso, nos ha llevado a que cambien los niveles. También en colesterol. Si tú llegas hoy en colesterol con más de 200, uf, ya estás, ¿qué onda, no? Te haces así, te brota el colesterol de la sangre, no sé qué sucede. Pero hace no tanto 200 era como, bueno, deja, ya no comas tantos tacos, o no sé qué te dirían, pero era algo que se podía resolver con la dieta y hoy se tiene que resolver con estatinas. Entonces es curioso esto, ¿no? Bueno, aquí podemos pensar en teorías de la conspiración y decir, tiene que ver con eh, las empresas farmacéuticas y la venta de metformina y de estatinas, de estentes. Creo que las estatinas son el medicamento de mayor venta en Estados Unidos. Entonces, pues claro que queremos que la gente se las tome. Pero bueno, el chiste es que aquí está diciendo que a pesar de esfuerzos vigorosos para elucidar los orígenes patogénicos y las causas naturales de la enfermedad, hay en 2025 una falta de biomarcadores y herramientas para su prevención, la estratificación de la enfermedad y su tratamiento. Esto de 2025. Me parece que lo publicaron además a finales de 2025. Entonces, este es el estado del arte en la diabetología. O sea, sabemos causalmente poquito y entonces todos estos rollos de la clínica Mayo, pues son unas narraciones causales que no son científicas, son unas narraciones causales. Pero para no ser mala onda con los de la Mayo, lo hacen porque aquí viene la otra palabra mágica, que es esto de complejidad. Entonces, para cerrar la pinza con causa, riesgo, pues ahora hay que pensar qué entendemos por complejidad. Pero antes de eso, ¿me pasas la siguiente? En ese mismo review dicen esto, obviously, sí me encanta, por eso lo puse grandote, porque además está perdido en el texto. Obviously, los individuos con un alto riesgo genético no están destinados a desarrollar diabetes tipo 2. O sea, ¿qué onda, no? Alto riesgo genético. Yo pensaba que con 70% del otro dato yo ya estaba condenado. Y aquí me están diciendo en este review del 2025 que hasta esas, obviamente esas personas no les va a dar. ¿Quién sabe si les da? Y además estilos de vida protectivos, que también es algo muy curiosín, ¿no? Porque en la filosofía de la medicina de 1990 para atrás, otra vez quiero insistir, que los factores causales eran, o sea, si tus genes te predeterminan a padecer una enfermedad, te va a dar no importa lo que hagas. Y entonces, claro, siempre estuvieron pensando en enfermedades, eh, ah, bueno, pues que les llamaríamos mendelianas, en donde si lo tienes, no tienes salvación de nada, ¿no? Si te va a dar miastenia gravis, nada te va a salvar. Te va a dar miastenia gravis porque eso sí, es, no sé,
cuántas personas vengan aquí de medicina, pero miastenia gravis es una enfermedad en donde afecta la mielinización de los nervios y si los nervios pierden mielinización, pues ya se pueden imaginar el resultado. Y si tú tienes un problema ahí y tienes esta enfermedad, nada te salva. Y entonces es el tipo de enfermedades que uno pone como ejemplo para decir que la medicina debería ser de esas, que yo sé cuál es el problema exactamente y si no hay cura, pues no hay cura y si la hay, entonces yo puedo intervenir directamente. Pero la diabetes no es así. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ahora sí vamos a discutir el último gran tema de esto, que es la complejidad. Aquí nada más les pongo este esquema, que es lo que hoy día es el estado del arte de la investigación. Entonces, en la figura A, lo que tenemos es que se hacen estos exámenes que se llaman WAS, que son Genome Wide Assays, que toman marcadores genéticos, así miles y miles y miles de marcadores genéticos de poblaciones que en principio ya la padecen, médicamente hablando. Y entonces ahí se busca en qué marcadores comparten todas las personas de ese panel, que además son miles y miles de personas, en común. De ahí se espera obtener, pues, que todos los que tengan en común son potencialmente los marcadores genéticos de la diabetes. Obviamente no es verdad, porque somos humanos, a fin de cuentas, compartimos miles de cosas en común. Entonces, no todos son. Y entonces luego los distribuyen por ancestría. Esto es algo interesante discutir, pero no habrá tiempo, porque esto de la ancestría es muy rara. No sé, en México existe un Instituto Nacional de Medicina Genómica, el INMEGEN, que se fundó bajo la premisa de que los mexicanos y las mexicanas compartíamos cierta ancestría, que yo no sé cuál sea, ¿no? Porque aquí habemos varias personas de México y estoy seguro que no pensamos en nada, ¿verdad? O sea, en nada, historias familiares, en nada. Y sin embargo, nos soltaron esta idea y ahí está el INMEGEN. Pero de todas formas lo hacen. Y entonces, pues, crean unas ancestrías brutalmente colonizadas, porque en Estados Unidos la ancestría es ser nativo americano, es ser afrodescendiente, es ser hispano, que tiene que ver con ser mexicano y no sé qué otras cosas. Y bueno, y esto viene de esa, y además no todos son europeos, porque hay unos europeos de ascendencia más del norte y más del sur y más de no sé qué historias, y bueno, un rollo. Y una vez que haces eso, entonces para ver de esos marcadores pasas a la B que está aquí, y entonces bueno, pues como es multifactorial, entonces vamos a combinar eso con los estilos de vida que sabemos que son aquí peligrosones. Ahí se ve un cigarro y se ve una persona con obesidad y otras cosas. Y entonces combinas esto y estadísticamente esperas obtener correlaciones. Bueno, ahí se ve muy caricaturescamente, muy decepcionante, pero una revista científica que en el siglo XXI pongan regresiones lineales, pero bueno, porque eso no pasa en la vida, pero bueno. Entonces haces una regresión y esperas obtener cosas, y entonces luego haces estudios clínicos en donde, bueno, ya tenemos este panel de expertos, ya este panel de genes, y pues vamos a ver si estos sirven de predictivos o no predictivos, también con una serie de análisis epidemiológicos, y bueno, y luego vamos integrando otros factores. El chiste es que de todo esto todavía no sabemos nada, así, para nada. Entonces, porque ya dijo, este mismo review es el que está sacando esto y nos acaba de decir, les mostré la cita, la neta, todavía no sabemos de biomarcadores, no sabemos de esto, no. Y entonces todo tiene que ver con la palabra complejidad, porque la diabetes es una enfermedad compleja. Entonces, si me pones la que sigue. Entonces, aquí me voy a detener para hablar más despacio y no marearlos, para decir que si la diabetes es una enfermedad compleja, para entender la etiología, las causas y todo de la enfermedad, pues quizá lo primero que deberíamos haber empezado a hacer es qué significa que algo sea complejo. Cuando nosotros leemos a la Mayo Clinic o lo de Medline o estas revistas, por complejo quieren decir que hay una serie de factores que son tanto genéticos como medioambientales. Entonces, cualquier cosa que combine efectos genéticos con medioambientales sería complejo. Lo curioso es que en el siglo XXI sabemos que prácticamente todo es medioambiental, que hemos escuchado hablar de la epigenética y sabemos que la epigenética tiene un impacto durísimo sobre cómo terminamos siendo.
Entonces, si las madres se alimentaron de cierta forma durante la gestación, entonces van a pasar cosas con el bebé, independientemente de sus genes. Si nosotros hicimos, quién sabe qué, cuando éramos chicos y chicas, pues entonces vamos a crecer de cierta forma con independencia de nuestra. Esto es algo que ya sabemos. Entonces, esta definición de complejidad es muy poco compleja. Entonces, vamos a discutir, bueno, yo voy a empezar diciéndoles que creo que es complejo y luego a ver qué opinan ustedes. Entonces, lo que pasa es que la complejidad no está asociado a el tipo no está asociado ni a muchos factores, no son muchos factores, ni al tipo de relaciones que guardan esos factores, que serían las definiciones tradicionales de lo que es complejo. Entonces uno piensa que es complejo porque hay muchos factores, pero no, no es esa la razón. Y uno piensa, bueno, pues a lo mejor no son tantos, pero las relaciones entre estos factores hace que la cosa se vuelva compleja. Y yo creo que tampoco. Entonces, ¿qué es complejo? Yo les propongo que complejo tenga que ver con el tipo de incertidumbres que tenemos. Aquí por incertidumbres, lo que quiero decir son cosas que no sabemos. Y hay de diferentes tipos. Porque como somos de filosofía, hay muchos tipos. Entonces, hay, en la siguiente, ¿me la pones, por favor? Aquí hay una lista de incertidumbres posibles. Entonces voy así a mencionar algunas. Este es un trabajo mío a propósito. Yo soy el Arroyo Santos que está ahí adelante. Y y entonces una de esas es ontológica. La incertidumbre, casi siempre cuando hablamos de incertidumbre, la mencionamos a nivel ontológico. Y lo que queremos decir es que carecemos del conocimiento de cómo de hecho es el mundo. Por eso viene de ontología. Entonces, el clásico incertidumbre. Yo tengo incertidumbre no porque sea muy difícil de entender, porque haya muchos factores y me cuesta trabajo dar cuenta de ellos, sino porque hay cosas que yo todavía no conozco en la naturaleza. Y entonces, uno podría decir que la diabetes es compleja porque las incertidumbres son ontológicas. Es que todavía no sabemos cuáles son los verdaderos factores causales de la enfermedad y eso es lo que la hace compleja, no todo el rollo que venimos diciendo ahorita. Pero a lo mejor el problema es que es una complejidad epistémica. Entonces, no es ontológica, ontos de cómo es el mundo, sino es epistémica por lo que nosotros podemos lograr en el laboratorio. Y el problema de la diabetes es que hasta hace muy poquito es este siglo, no habíamos tenido acceso a las verdaderas bases causales de la enfermedad, que es la genética. No existían estos estudios WAS hasta hace muy poco y no teníamos la potencia de cómputo para poder analizar esa cantidad bestial de información. Pero ahora sí ya la tenemos, ahora sí ya podemos hacer ese estudio, ya tenemos herramientas poderosísimas, no solo en el hardware, sino también en el software. Ya podemos pedirle a sistemas de inteligencia artificial, como le llaman ahora, que nos haga el trabajo de entender miles y miles y miles y miles de marcadores genéticos. Esto quiere decir que nuestra incertidumbre era de orden epistémico, pero se podrá subsanar cuando nosotros podamos hacer todos los experimentos que conlleva saber todo esto. Pero entonces es compleja porque no teníamos acceso epistémico, pero ahora ya lo tenemos y entonces supongo que dejará de ser epistémica. Y luego viene aquí un bonchonal. Algo que a mí me gustaría decir, que es la incertidumbre también es de orden socioeconómica, política, que no viene exactamente así en esta lista, pero que yo creo que es la más importante en la diabetes. Porque como mencioné al principio, es muy interesante esta idea de que en España estaban en el top 10 en los 60s y 70s y ahora ya no. Y México no estaba, pero ahora sí. Entonces esto involucra otra cosa que no conocemos, que son las relaciones. Pues claro, en los 60s, pues España estaba bajo una dictadura, la gente vivía, pues, no creo que muy bien, a pesar de la expresión en tiempos de Franco se vivía mejor, lo dudo muchísimo. Y entonces, esto podría ser lo que explique por qué era de alta prevalencia la diabetes en los 60s y los 70s en este país y hoy ya no lo sea. Y explica por qué en México, a pesar de que en México se vivía bajo la dictadura perfecta del PRI, no hubiera y ahora sí. Bueno, ahora sí desde los 90, ¿no? No es que sea esto novedoso. Entonces, el punto es, complejidad significa incertidumbre, pero incertidumbre a su vez responde a muchísimos factores. ¿De qué tipo de incertidumbre estamos hablando? ¿Qué es lo que no sabemos? Y entonces, antes de hablar de complejidad, deberíamos entender qué es lo que no sabemos.
En el caso de la diabetes, lo que no sabemos cuáles son sus causas fisiológicas. No las sabemos. No sabemos si de veras contamos o no contamos con toda la evidencia necesaria para poder entenderla. Y no sabemos qué factores son, no genéticos, sino socioculturales, políticos, económicos, son los que deberíamos tomar en cuenta para entender por qué el organismo reacciona así, porque quizá la diabetes tipo 2 no es una enfermedad como la miastenia gravis. A lo mejor la diabetes tipo 2 son diferentes manifestaciones que todas tienen que ver con la característica macro es la hiperglucemia. Pero a lo mejor eso es lo único que las une. Y estamos hablando de diferentes condiciones que tienen que ver con la vida de las personas y otras cosas más, y que hemos englobado en una, en un concepto llamado diabetes tipo 2. A lo mejor la diabetes tipo 2 como enfermedad así discreta no existe. Bueno, eso es lo que yo creo. Pero bueno, entonces para terminar esta discusión sobre esto que les acabo de decir, ¿qué pones la que sigue? Yo les invito a que discutamos por último la diferencia entre probabilidad y posibilidad. Entonces, ¿alguien cree que son sinónimos o cuál será la diferencia? ¿Tú qué opinas, María? No, diría que no son iguales, porque la probabilidad se puede medir, no, no se puede medir, se puede calcular con datos y la posibilidad no. Bueno, básicamente, esta es la probabilidad, pues corresponde a la teoría de las probabilidades. Para estimar un valor de probabilidad tienes que tener una cantidad bestial de datos, obtienes un número que va entre el 0 y 1, y tomando otras provisiones, pues ahí tienes un valor de probabilidad. Entonces, cuando nosotros estimamos probabilidades, la clave aquí es tener una gran cantidad, una cantidad de datos gruesísima. Luego, algo que es posible es algo que es ontológicamente posible. Aquí Jaime Trueba dice algo puede ser posible, pero no necesariamente probable. Sí, porque cuando estamos en una cuestión de orden ontológico, por supuesto que muchas cosas son posibles, pero no todas ellas son probables. Pero la diferencia puede ser simplemente, son probables, no son probables, no porque eh, no hayan pasado, sino porque pasan tan poco que no tienes los datos para convertirlos en una probabilidad. Entonces, algo que es posible sucede muy rara vez y por eso no hay datos para volverlo probable. Algo que es posible lo podemos imaginar, o sea, no hay razón alguna por la que no pudiera pasar, pero nunca lo hemos visto. Sabrá Dios si de veras pasa. Entonces hay una que es de orden epistémico y otra que es de orden ontológico. Sin embargo, en las discusiones de diabetes tipo 2 parece que se mezclan. Porque cuando hablamos del riesgo, obviamente queremos, si somos muy rigurosos, estamos hablando de un riesgo de orden probabilístico. O sea que hay una gran cantidad de datos que te permiten haber estimado tu riesgo de padecer diabetes. Pero la realidad del mundo es que no estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de posibilidades. Porque ¿cómo vas a estimar cuánto ejercicio dejé de hacer para que aumente mi riesgo? ¿O cómo vas a estimar qué tan mal como? ¿O cómo vas a estimar eh, bueno, yo no sé cuántas personas lleven el registro genético de todos sus parientes hacia el pasado para poder decirme de cuántas de generaciones de diabetes viene, ¿no? Yo no lo sé. Entonces, que si mi madre tiene diabetes, ¡ay! Y su madre y mi abuela y su bisabuela y cuántas para atrás, ¿no? Entonces, ¿quién tiene esa información para hacer los estimados de a de veras? Entonces, estamos mezclando esta terminología del riesgo y las probabilidades con algo que es del ámbito de la posibilidad. Y otra vez, para regresar, generamos un discurso en donde creamos este discurso causal basado en posibilidades para terminar mezclándolas con un riesgo, con probabilidades, creando el farsa de que la narrativa en realidad está basada en datos duros y por eso es probable. Y por eso tú tienes que hacer cosas si tienes probabilidades altas de padecer diabetes tipo 2. Entonces, esto sí es muy grueso, porque estamos llegando al final de la historia para decir que, aunque todos sabemos
la narrativa con la que empecé, si tú tienes obesidad y tienes esto, tienes esto y tienes esto, tienes una alta probabilidad de padecer diabetes, lo que queremos decir es que en realidad, bueno, pues puede que sí, puede que no. Yo no sé cuál es la respuesta, pero lo más grueso es que yo creo que el indicador más útil para saber si vas a padecer diabetes es dime qué tan mal vives, en el sentido de cuántas horas trabajas, qué tan mal duermes, qué tanto estrés tienes con la incertidumbre hacia el futuro, lo que va a pasar, que es lo que padece un porcentaje muy alto de la población en México. Y eso es lo que provoca que México esté en países de alta incidencia, porque si uno revisa la lista, no es Dinamarca, no es Noruega, no son países donde hay una estabilidad social pues a nivel de casi de un porcentaje muy alto de la población. Son países como México, en donde no hay una estabilidad en ningún sentido. Y esto es lo que da de cuenta esta serie de factores, de características que hemos aglutinado siempre en este término llamado de complejidad, perdón, de diabetes tipo 2. Bueno, entonces, conclusión. ¿Me pones la última, por favor? Entonces, lo, todo lo que dije, en realidad solo puedo decir algunas cosas. Las causas de la diabetes tipo 2 son complejas, sí, complejas en el sentido que expliqué, de que complejidad tiene que ver con lo que no sabemos. Exactamente qué es lo que no sabemos, pues está en chino, porque para la diabetes tipo 2 no sabemos ontológicamente las causas, no sabemos epistémicamente si tenemos los datos, no sabemos en otro tipo de incertidumbres si de veras conocemos los factores sociales, políticos, culturales, etcétera, etcétera, vinculados. Y entonces cuando dice aquí los investigadores saben que la genética, no, no saben. Ah, ya nos leyeron el artículo donde dicen que en realidad puedes tener un porcentaje muy alto y sin embargo no, y tú puedes tener todos los marcadores y sin embargo no tener la enfermedad. Luego, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a lo largo de la vida es de, pues sabrá Dios. Es importante sí, y aquí pongo el sí 3 puntos, porque sí, sí que. Es verdad que si tú tienes una vida muy mala, como dije hace un momento, pues entonces claro que vas a tener tienes un riesgo altísimo, pero que sí, pero esto no nos habla ni de genética ni de medicina, sino ya deberíamos discutir otra cosa muy diferente. Entonces, eh, lo que les he venido a contar el día de hoy es diabetes tipo 2 y complejidad. Lo que quería dejar claro es que la diabetes tipo 2 todavía, bueno, normalmente la entendemos como una enfermedad, aunque más bien yo diría que es una variable que subroga una serie de características, todas de características fisiológicas y de problemas de orden fisiológico que están aglutinados alrededor de que el gran marcador sea tener hiperglucemia. Ese es el gran marcador. La razón, como son muchas cosas, entonces está cañón que tú señales unos genes, porque no es una sola enfermedad, sino son diferentes condiciones que todas ellas se aglutinan dentro de este gran marcador de tener hiperglucemia. Y por eso no han podido encontrar los genes, ni los van a encontrar nunca, porque están metiendo en el mismo saco muchas cosas. Luego, esto además nos dice que si son muchas cosas, pues todas las causas son muchas. No es que sea compleja la enfermedad porque muchas cosas le pegan al páncreas, es porque muchas cosas provocan eso y esas muchas cosas, pues algunas serán comparables y otras no tienen nada que ver. Y entonces, lo que nosotros tendríamos que entender es no a nivel del organismo, cuáles son las respuestas que se están dando para prevenirlas, sino lo que tenemos que entender es cuáles son las señales que vienen de fuera, de lo social, de lo económico, de lo político, que provocan estas respuestas en el organismo que se traducen en el conjunto de enfermedades llamadas diabetes tipo 2. Esto sería, creo yo, la manera en que debería de abordarse el estudio de esta enfermedad compleja, que lo es, por lo que no sabemos, y yo creo que lo que no sabemos tiene que ver con esto que he dicho de orden social, político, cultural, etcétera. Bueno, y ya nada más pongo al final. Les doy las gracias por escucharme. Espero que haya sido esto de interés y abramos la discusión para ver qué podemos aprender todas y todos. Gracias. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias. Abrimos entonces los micrófonos para quien quiera preguntar, hacer algún comentario, alguna duda. Tiene la no.
Adriana, adelante. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Alfonso. Además de coincidir en la forma como lo planteas, quisiera también poner sobre la mesa algo, pues que no sé si tenga mucho que ver o no, pero creo que sí, que es la idea social de vivir en el paradigma de la enfermedad y no de la salud, ¿no? O sea, de ir de intentar ir a las causas sabiendo que solamente se atienden relativamente bien los síntomas de X enfermedad y que tampoco se sabe a ciencia cierta como si se puede con esas acciones que apuntan al síntoma y no a la causa, realmente continuar con una cadena infinita de complejidades en torno a un cuerpo y, y deshacer el paradigma civilizatorio del asunto de la enfermedad y voltearlo al asunto de la salud es importante. Estaba escuchando un médico, eh, entre comillas, la palabra alternativo, porque él mismo decía pues, que el tipo de medicina que practica, aunque de orden oriental, no tiene nada de alternativo, que también en México bueno, la enfermedad desde el oriente es el desequilibrio ácido-alcalino, ¿no? En términos generales. Entonces en México se empieza a embotellar el agua empieza a tener menos propiedades de minerales y tal, y en los setentas, ¿no? Y hoy parte de la gran cantidad de enfermedades que tienen que ver con estos desequilibrios tienen que ver con que estas tendencias del asunto de la salud o de la enfermedad, tienes que meterte en el cuerpo 3 litros de agua sí o sí sin cuestionar, aunque no tengas sed, porque eso dicen las tendencias. Entonces, eso, poner también el asunto de que vivimos pensando en la enfermedad como una cosa perenne, permanente, que no puede irse hacia la salud, pues nada más porque no hay o datos suficientes o creencias suficientes, una cosa así. Muchas gracias. Entonces, esto que dices, Adriana, es muy interesante porque efectivamente el paradigma médico de tratamiento eh, pues está detrás, por supuesto, de la diabetes, porque obviamente si no sabes cuáles son las causas, no te vas a poner a discutir todo esto que estábamos diciendo, pero sí crees que hay tratamiento y la medicina, mencioné que las estatinas eran el medicamento de mayor venta en Estados Unidos, pero va a ser rebasado según las tendencias muy pronto por el conjunto de medicinas vinculadas a este medicamento, a Ozempic, que no sé si conocen, que es uno para bajar de peso. Entonces, la familia de, ahorita no recuerdo el nombre de las proteínas involucradas, pero esa familia está en unos incrementos de ventas y pronto van a ser lo más alto. Y también están dirigidos a, a paliar ciertos síntomas vinculados a todo esto. Te ayudan a bajar de peso, regulan los niveles de azúcar en sangre y bueno, y tienen otras consecuencias. Yo cada rato encuentro artículos que hablan de maravillas de estas cosas y digo, wow, están construyendo otra vez la narrativa paliativa, porque además te vas a curar en salud, porque la mayoría de las personas que toman Ozempic ni siquiera está que tengan diabetes o grados muy altos de diabetes, ni que tengan obesidad, sino lo hacen porque pues, tienen unos Para kilitos. bajar de peso y cumplir con el estereotipo universal Exacto. de ser talla 7, Entonces, no importa tu complexión. exacto. Entonces, esto provoca algo que no podemos discutir, ya no tenemos vivo, pero obviamente va más allá de la medicina, ya es una cuestión de orden social y así. Muy interesante, muchas gracias, David. Y, bueno, primero felicidades. Me gustó mucho tu exposición y la verdad es que yo fui presa como de esta narrativa, ¿no? De tipo causal y ahora que nos presentas así las cosas, pues sí se queda uno como pues, pensando mucho. Este,
Mi pregunta es como esta situación como tú la presentas a través de tus estudios y de esta como filosofía de la medicina. ¿Tú has tenido oportunidad de intercambiar esto con los médicos? Y si es así, supongo que no les cae demasiado bien, ¿no? O cómo lo reciben, o algunos como más, un poco más receptivos socialmente, porque finalmente es esto, ¿no? Es una cuestión, como tú lo mencionabas, eh, que implica lo político, lo social, lo económico, de vivir en sociedades del riesgo, de la crisis, de la inestabilidad, de la violencia. Todo esto, pues como decías, es lo que realmente puede revelarnos más que toda esta narrativa causal de tipo culpógena o de meramente así muy circunscrita, ¿no? Entonces quería saber esa cuestión y muchas gracias. Sí, gracias, David. Sí, he compartido esto. La, esta plática la había dado hace muchos años, no sé, María, si se acuerda de cuándo pasó en un seminario justo de filosofía de la medicina y en filosóficas, y no esta en particular, pero estos temas de complejidad, así como lo estamos explicando, pues sí lo he dado en otros foros, tanto de medicina como de ciencia, y de hecho, em, con varios colegas del Instituto de Investigaciones Filosóficas escribimos sobre el INMEGEN, el Instituto de Medicina Genómica, y te puedo decir que no fue bien, no, para nada porque pero no es culpa de que sean cerrados así. Es que cuando tú tomas clases de medicina, lo que te enseñan hoy en el siglo XXI es que existe una batería de indicadores de la salud. Y entonces todo va en relación a que tú aprendas a leer esos indicadores y luego es cada conjunto de manera en que lo lees, te dice pues más o menos un grupo de enfermedades y ese grupo de enfermedades se tratan a grosso modo de ciertas formas, ¿no? Entonces, esto es lo que explica eh, porque pues, a donde quiera que vayas te van a recetar casi que lo mismo siempre, ¿no? Porque es la manera en la que están educándose las generaciones nuevas de medicina, que no es culpa de las chicas, chicos que estudian medicina, de los doctores y doctoras jóvenes. Y esto es lo que explica también porque si tú vas con un médico de cierta edad, como yo, y o contra uno joven, te van a decir cosas muy diferentes, ¿no? Porque fueron educados en dos paradigmas médicos muy distintos. El paradigma médico anterior tenía que ver no solo con entender las causas internas fisiológicas, sino con entender las causas externas. Entonces, sí los educaban y las educaban a pensar en esta interrelación, pero ya no, ¿no? Ahora, de cajón te piden, cuando vas al médico, la biometría hemática. De cajón, ¿no? Como, más o menos, es otro tema. Pero de cajón te piden eso. Y si no les das numeritos, no saben qué hacer. Necesitan un número. Y esto no pasaba antes. El número era lo de menos, ¿no? Entonces, claro que si tú pones en duda que el paradigma del número, y además dices probabilidad y posibilidad le están mezclando incorrectamente, pues, bueno, explota en su cabeza. Lo puedo entender perfectamente. Pero estas son discusiones que se tienen que dar a lo largo del tiempo, porque si no van a pasar cosas. Aquí alguien anotó de los GLP-1, que es esto de los agonistas del GLP-1, que es justamente lo del Ozempic que decía. Y es verdad que dice ahí que tienen efectos sobre ciertos tipos de gays. Bueno, yo le he leído varios efectos nocivos en varios sentidos, ¿no? Para según qué tipo de poblaciones. Pero como la narrativa causal es más alta, más importante en la prevención y lo que te va a ayudar, pues entonces uno minimiza. Y luego te enseñan numéricamente a pensar en costo-beneficio. ¿No? Esto era muy común antes con las estatinas que son estos medicamentos contra el colesterol alto. Entonces, todos sabemos, y desde hacía mucho tiempo, que las estatinas, eh, cuando tú las tomas de manera de largo plazo, tienen impactos muy negativos sobre el hígado. Ya lo sabemos. Sin embargo, cuando tú le dices a tu médico, ¿cómo me vas a recetar estatina, no? Si yo he leído que le pegan al hígado a largo plazo, no, 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 pero tenemos que calcular el costo-beneficio, porque es peor que tú tengas colesterol por encima de 300 y te dé un paro cardíaco en un mes, a que en 10 años te falle el riñón, el hígado, ¿no? Entonces, ¿ves qué manera de pensarlo? Y durante la epidemia del COVID, esta forma de pensar numéricamente cobró una dimensión bestial cuando, sobre todo en Estados Unidos o en Europa, hacían estimaciones de qué tipo de personas debían permitir
en los hospitales, porque si tú tenías cierta edad o traías ciertas enfermedades, ya no te recibían porque alguien había hecho el cálculo del riesgo de que además tuvieras COVID te ibas a morir. Entonces, ¿para qué perdían su tiempo tratándote? Pero no es que te fueras a morir deterministamente con esta probabilidad, sino es esta mezcla de posibilidad con probabilidad. No, pero esas cosas pasaron durante la epidemia del COVID. Y aquí en México tuvimos a Gatel todos los días echándonos unos números, ¿no? Algunos de ellos bien, otros, digo, también mezclando posibilidades con probabilidades. Pero eso es así como se educa a la gente en medicina hoy día. Entonces, bueno, hay un larguísimo trecho para que discusiones como estas lleguen ahí. Pero bueno, muchas gracias, David, por tu aporte. Luego leo aquí que Ana Vicentini dice, me quedé pensando en la forma en que la salud pública mexicana entiende la diabetes, repercute en las campañas de prevención y concientización. ¿Cómo se traducen esas ideas en las propagandas y mensajes que vemos habitualmente? Pues en todo, porque me comentamos que los sellos justamente traen esta idea que dijo muy bien David, culpógena, me gustó esa palabra, culpógena de que si tú comes mucho de algo, tú mismo te estás condenando a la diabetes tipo 2, lo que quién sabe, ¿no? Y entonces si comes mucho de algo, pero esos sellos pues justamente se dan en respuesta a este tipo de narrativas causales de cómo es la diabetes tipo 2. Y, y aquí en México, obviamente, como es un problema de salud pública, pues han intentado estas campañas de prevención, pero no las han intentado, porque yo jamás escuché a Gatel decir que tenía que ver con, bueno, a lo mejor sí lo dijo, pero como que no lo aplicaron después en política pública para mejorar las condiciones de, sociales, políticas, etcétera, etcétera. A lo mejor eso es muy grande y es más fácil poner sellos. Yo no lo sé, pero sí es algo que habría que explicar. Em, pero bueno, por supuesto, para contestar a la pregunta de Ana, ahí está esta visión culpógena en los sellos y en la manera en la que te dicen, tú tienes que poner Coca-Cola of all people, por favor. Te échate dos Coca-Colas, pero vete a correr 20 minutos al parque, ¿no? Es absurdo, ¿no? El veneno y el contraveneno, ¿cómo funciona eso? Pero bueno, toda esta lógica está detrás de la idea de entender la causalidad, como lo vimos en las primeras diapos de esta visión. Gracias. Alfonso, yo quería hacer, bueno, no sé si alguien quiere preguntar, igual yo me puedo esperar. Bueno, mientras alguien se decide a comentar, yo estaba pensando, justamente volviendo a este nivel, digamos, discursivo, porque yo me estaba preguntando, pues, ¿qué medicina tenemos, no? Porque estamos aquí escuchándote hablar de una enfermedad, una condición que bueno, que tiene marcadores biológicos. ¿Qué no pasará con aquellas condiciones que no tienen marcadores biológicos como los trastornos mentales, ¿no? Donde si el campo es difuso y muy debatible, cuando estamos frente a una condición como la diabetes o el colesterol, ¿qué no pasará o qué no podríamos cuestionar de la psicofarmacología? Por lo tanto, tan consumida hoy en día, siendo que los marcadores biológicos o no están o son muy, muy difusos, ¿no? Donde se toman correlaciones como causalidades, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería comentar es que a mí me parece como muy, muy potente hoy en día en nuestra cultura el hecho de que esta medicina basada en medicamentos, es decir, nos genera la idea de que si hay un medicamento, entonces se conocen las causas. Como esto creo que se llama razonamiento ex juvantibus en medicina, ¿no? Ujú. Aunque nosotros como pacientes, quiero decir, no tengamos ni idea de cuál es la explicación causal de la enfermedad, si hay un tratamiento medicamentoso, entonces doy por sentado que el médico conoce cuál es la etiología o la base causal de esa enfermedad. Y eso a mí me resulta muy curioso, ¿no? Es decir, tenemos una medicina que aún asumiendo, cuando se asume, porque también, bueno, no sé qué pensarás tú, pero yo tengo la impresión de que la formación médica es una formación a veces como muy cerrada, no quiero decir arrogante,
pero sí tal vez cerrada al cuestionamiento, ¿no? Como muy conservadora, quiero decir, como poco predispuesta al, a la duda, ¿no? Y creo que se vuelve una medicina muy pragmática, ¿no? Es decir, la prisa por diagnosticar y entonces dar tratamiento y sobre todo medicamentoso. También porque en parte es lo que queremos, como pacientes es lo que esperamos que nos den, soluciones como muy express, ¿no? Pero creo que por ahí esas ideas, ¿no? De que si hay tratamiento, entonces hay causalidad, son como muy tramposas, ¿no? Y, y bueno, y también me quedaba pensando, rapidito, en cómo a veces una laguna de incertidumbre se tapa con otra laguna, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú decías, ¿cómo hago para calcular qué tan mal como? ¿No? Pero claro, ahí, por ejemplo, ahorita nosotros en este módulo estuvimos y vamos a estar luego de esta charla hablando del IMC, ¿no? Que es un constructo súper engañoso también, ¿no? Es decir, puede ser muy útil a nivel de poblaciones, pero a nivel individual es muy engañoso. Sin embargo, se toma como un dato, digamos, necesario para saber en qué grado de sobrepeso u obesidad uno está. Y entonces ahí es como que em, una duda se tapa con otra duda, ¿no? Y parece que entonces vamos ganando certeza cuando en realidad lo que hay es una gran ingenuidad en los pacientes, que un poco en estas campañas de prevención se trata de subsanar, como dando la impresión de que a la gente hay que educarla, hay que enseñarle a comer, hay que enseñarle a vivir prácticamente, ¿no? Pero no, más bien, pues tendríamos que poder cuestionar también estos modelos de enfermedad, ¿no? Sí. Muchas gracias. Aquí hay tres ideas muy buenas, porque la primera de las enfermedades mentales, pues es claro que, quién sabe, ni siquiera deberíamos mencionarlas en el mismo nivel, ¿no? Porque la miastenia gravis, como dije, sabemos perfectamente cuál es el problema, qué va a pasar y que no hay cura, ¿no? Por decir algo. Pero según qué enfermedades, y además el, acabo de olvidar el nombre del libro por excelencia de diagnóstico en El DCM. el DSM, pues ese cambia cada rato, ¿no? O sea, cuando uno lo revisa todo, históricamente, enfermedades en las primeras desaparecieron por completo, son explicadas de otra manera en la segunda, aparecen nuevas, o sea, y además porque, claro, ¿cómo tienes acceso a lo causal? Porque ¿qué sería lo causal ahí, no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro dónde, no? Porque además también tendría uno que creer en el paradigma de separación mente-cuerpo, forzoso, porque si están a nivel de aquí, entonces no es que yo somatice cosas y por eso pasen enfermedades mentales. Eso no puede pasar. Es porque yo tengo desbalances neuroquímicos o no sé qué historias y por eso me da no sé cuál. Pero obviamente, si mientras no tengamos acceso a eso, hay una incertidumbre bestial de orden ontológico, de orden epistémico y de orden quién sabe qué. Y luego me acuerdo de libros clásicos de la locura, de historia de la locura, que escribieron grandes filósofos, Michel Foucault entre ellos, en donde te están contando con todas sus letras como todas esas enfermedades eran constructos sociales que tenían que ver con, pues, utilizar otro tipo de relaciones sociales contra las personas y sobre todo contra las mujeres, porque en ese libro hay cuántas mujeres terminaron en hospitales psiquiátricos nada más porque les tocaban a su familia o porque querían estudiar o porque, en fin, cosas por el estilo. Entonces, sí, es muy curioso la discusión sobre enfermedades, porque en todas estas, en muchas de ellas, no tenemos acceso a ningún tipo de causalidad. Y sin embargo, pues las discutimos tomando como modelo enfermedades de las que sabemos todo, que son bien poquitas, además, son súper poquitas. Y en base a ese modelo de lo que sabemos todo, queremos decir, hacer la inferencia de que también conocemos de todas las otras. Y por eso pasa lo que decías luego de esto de la médica, ¿cómo dijiste? Medicamentoso. Ujú. Porque claro, para esas enfermedades en donde lo conocemos todo, efectivamente,
pues si te tomas la medicina, pues te curas. Ya está, no hay discusión. Pero para la grandísima mayoría de enfermedades, la medicina no es una cura, la medicina es un paliativo o la medicina es un tratamiento que disminuye ciertos síntomas y te permite llevártela mejor. Por ejemplo, pues porque reduce los dolores o porque reduce el malestar de esto y de aquello, pero no te está curando, simplemente está desapareciendo los síntomas. Pero sí es cierto que en nuestra cabeza, si yo voy al médico y me recetan lo que sea, asumo que cuando termine el tratamiento, como nuevo. Y la gran mayoría de las cosas, ni el médico mismo sabe que tengo, ¿no? Es así de grueso. Entonces, claro, pues es esta, ¿cómo podríamos llamar a esta idea de hacer una inferencia de cosas que no conocemos? Bueno, eso es lo que es una inferencia, ¿no? Aprender de cosas que sabemos extrapolando lo que no conocemos. Pero eso solo funciona cuando creemos que las cosas de las que hablamos están al mismo nivel ontológico, epistémico y así. Y aquí no están al mismo nivel. Entonces es una, no sé qué palabra usar que no suene mala onda, porque pensé en farsa, pero no quiero ser mala onda. Siempre me acusan de ser mala onda, ¿no? Pero entonces, pero sí hay aquí algo deshonesto. Ujú. Entonces, esos son comentarios muy interesantes. Ujú. Gracias, Alfonso. Está la mano levantada de Daniel y también hay una pregunta de Adriana en el chat y un comentario de Silvia. Ok. Eh, si quieres, María, o sea, si quieres primero léelas del chat y yo puedo esperar, no, no hay ningún problema. No sé cuál está primero. No, adelante, Daniel. Ok, Y nos queda pendiente la del chat, sí. bueno, bueno, una vez más agradecerte, María, por la organización de estas conferencias que siempre nos ponen a pensar, que eso es lo importante. Alfonso, también muchas gracias por tu presentación. Me pareció muy interesante. Em, yo, si bien vengo del área de ciencias sociales, em, casi nunca, o sea, cuento lo que hago cuando quiero participar, pero me parece que ahora sí es importante, porque yo vengo del área de ciencias sociales, pero por azar del destino, enseño análisis de datos en los posgrados en ciencias de la salud aquí en la Universidad de Guanajuato. Es estadística, básicamente, ¿no? Em, y yo creo que en defensa de la estadística, ¿no? En defensa de estos indicadores que presentan en ese artículo, yo, por ejemplo, ahorita que estaba, las gráficas que pusiste, desde el punto de vista estadístico, oye, aunque fuera una regresión lineal, ¿no? Que básicamente era una correlación, pero no tiene errores estadísticos, ¿no? O sea, no, la interpretación que están haciendo están bien, ¿no? Em, Nunca están hablando de causalidad, están simplemente hablando de correlación, o sea, que las personas tienen estos riesgos de salud, estos riesgos, después se identificó o hacia atrás se identificó que alguien con esa enfermedad tenía esos riesgos. Si vemos las otras gráficas donde te hablan de las probabilidades, todo está correcto, ¿no? Porque yo creo que más bien eh, es como yo lo veo así. Cuando se les enseña estadística a las personas que de ciencias de la salud o cualquiera, pero en este caso de ciencias de la salud, yo creo que los principios estadísticos están muy claros. Siempre estamos hablando, en principio, de que el conocimiento está en una continua evolución, que lo que se está midiendo, pues es con la evidencia actual y que a lo mejor mañana hay un avance en los instrumentos de medición y eso va a cambiar. Eso siempre queda claro, ¿no? Em, Siempre hablamos en términos de enseñar de que son cosas probables, que aunque sea el 70%, incluso que sea 95% de probabilidades de que algo sucede, pues puede ser que el otro 5% también está en la jugada. Entonces siempre se habla de probabilidades, siempre se habla de niveles de confianza, siempre se habla de márgenes de error. eh, Esto que también ya comentaba María, de que la correlación no implica una causalidad, pero pues si se ve que están correlacionados, hay que poner atención ahí. Entonces, yo creo que a veces, eh, yo creo que sí se entiende, ¿no?
cómo funciona la estadística, pero yo creo que a veces hay que tener como es siempre tener esas precauciones de hablar correctamente con los indicadores estadísticos, porque la estadística digamos, es una rama de las matemáticas, pero que no es infalible. Digamos, la ventaja que se tiene es que pues conocemos el grado de confianza, podemos calcular el margen de error. De hecho, cuando se les enseña estadística, siempre se les enseña a los estudiantes que pueden cometer el error tipo uno, el error tipo 2, es decir, que el error está presente. Entonces, que lo que nosotros, que digamos, las conclusiones a las que llegan siempre tienen un margen de equivocación y eso es parte de la técnica estadística. Entonces, yo nada más quería hacer como una defensa de los indicadores estadísticos, porque al final de cuentas, lo que tienen los médicos, o sea, ya cuando tienen que actuar, pues van a ser probabilidades. Existe esta probabilidad de que esto te funcione. No quiere decir que te vaya a funcionar, pero existen estas probabilidades de acuerdo a la evidencia que se tiene ahora. Entonces, yo creo que a veces es lo que tenemos y cuando es lo que se tiene, pues a veces hay que usarlo, aunque no tenga toda esta complejidad que quisiéramos en todos los fenómenos. Si bien aquí hablamos siempre de complejidad, yo a veces, bueno, ya lo he dicho aquí, pero también soy un defensor también de la simplicidad y de la practicidad, porque si no, la complejidad a veces nos llevaría a la parálisis, ¿no? Entonces, pues eso era lo que yo quería comentarte, Alfonso. Muchas gracias, Daniel. Yo nada más para contestar a esto diría que el problema no es la probabilidad, por supuesto que si la sabes usar, la usas bien, ni la estadística, si la sabes usar, la usas bien, sino que la estadística y la probabilidad por sí solas no dicen nada. Un número aislado no dice absolutamente nada, por mejor que lo hayas obtenido, sino el problema tiene que ver no con la estadística, no es un problema de la estadística y no es un problema de probabilidad, sino el problema es cuando tú agarras esos datos y los llevas hacia otro marco discursivo. Entonces, cuando tú les asignas otra interpretación dentro de un marco discursivo, es cuando el problema no es de la estadística, pues el número es el número, sino es ese marco discursivo que andas. Entonces, cuando te dicen que decíamos el 70%, tu riesgo de padecer diabetes tipo 2 y tus dos progenitores tienen diabetes tipo 2 es el 70%, es un número obtenido, vamos a suponer que bien. Lo agarraron, lo hicieron estadísticamente hablando, no es impecable. Pero cuando lo llevan a este marco discursivo, lo que me quieren decir a mí es que si mis padres tienen diabetes tipo 2 ya me dio diabetes tipo 2 porque 70% discursivamente hablando, yo no voy a poner, es que el 30% me chance la liga. No, lo que yo estoy oyendo es, te va a dar diabetes tipo 2. Y si fuera más alto, 85%, yo no voy a razonar, o la mayoría de la gente no va a razonar, Claro. 15%, no me importa, ¿no? Sino me están diciendo algo muy grave. Entre más alto ese número, yo siento discursivamente la gravedad de lo que me están diciendo. Entonces, no es culpa de la probabilidad, sino es culpa del discurso que se construye alrededor de estos datos. Entonces, yo en lo que estoy de acuerdo contigo, Daniel, es en tener cuidado en no decir que está mal sacar datos, porque yo trabajo en el ANSYS, que es el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, donde medimos todo, números de todo, vivimos de números. Yo así tengo números en la cabeza todo el día, pero como Yo trabajamos igual. en cambio climático, pues imagínate cuando esos números se van a los organismos internacionales, a la ONU, al IPCC, pues claro que construyen cosas, a veces no, que uno no quisiera estar vinculado a ellas. Yo mismo quisiera que mi trabajo no esté vinculado a lo que dicen esos cuates. Pero no es porque yo haga mal mi trabajo, sino porque luego esos cuates lo meten en otros rollos que no tienen nada que ver con lo que yo creo. Y esto es lo que le pasa a la probabilidad. ¿No? Pues que el número por sí no es lo que te informa, sino en cómo lo utilizaste, dónde lo metiste y qué cosas le Exacto. pediste que dijera. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo contigo y nada más para hacer la aclaración de quién es aquí la responsable, pues en esos marcos discursivos. Exacto, nada más, no voy a replicar mucho, pero es que era exactamente lo que yo quería transmitir. O sea, la técnica estadística puede funcionar muy bien, pero a veces la manera en que interpretamos esos datos estadísticos
ya eso sí, ya a veces entra en lo ideológico, en lo Pues, político, en la misma gráfica la podemos interpretar de distintas maneras, ¿no? pues, Entonces, pero sí quería hacer como una defensa estadística, ¿no? Porque me parece que es importante aclarar que en la estadística justo el meollo del asunto es qué tan probable es que las cosas ocurran, ¿no? Ese es el meollo de la estadística inferencial, digámoslo así. Muchas sí. gracias, Alfonso. Y recordar dentro de la misma plática que mencioné la, la falacia de usar posibilidades como si fueran Ujú. probabilidades. Entonces le cuelgas a un número que en realidad no es probabilístico ni estadístico, lo quieres disfrazar de estadístico para darle más cientificidad y que suene a que es más en serio. Esto es el verdadero problema, ¿no? De disfrazar números como si fueran obtenidos de estudios rigurosos técnicamente hablando, cuando en realidad son números, o sea, como yo, ¿qué probabilidad tiene México de ganar mañana? Bueno, yo no veo fútbol, pero voy a suponer que el 80%. ¿De dónde me saqué ese dato? De ningún estudio. Yo traigo aquí tatuado, no sé qué onda, si quiero que sea así, ¿no? Pero eso no es una probabilidad, eso es un número que refleja otro rollo. Ok, Muchas gracias. listo. No sé, tienes apagado el micrófono, María. Ahí ya. Vamos al chat. Aquí está la pregunta, nos había quedado pendiente la pregunta de Adriana, que dice si la obesidad es una enfermedad, un factor de riesgo o una categoría socialmente construida. Yo diría que la obesidad, pues, es una condición que otra es como esta, donde la causalidad quién sabe cuál sea, y que es porque no sabemos si es de orden social, ¿no? Es un reflejo de condiciones de vida y por eso padeces obesidad, o es un riesgo, o es un problema de orden endocrino, tienes un problema de regulación metabólico y por eso, bueno, endocrino, justamente, y por eso tienes obesidad, o es una mezcla, o es quién sabe qué. Entonces es una condición. Y entender si es una enfermedad u otra cosa, pues es el problema. Lo que sí es una categoría socialmente construida es asociar obesidad con ciertas enfermedades, como por ejemplo con diabetes tipo 2. Y además, la término obesidad como sí, por supuesto que es socialmente construido, porque de hecho hay apellidos de obesidad, ¿no? Entonces hay obesidad mórbida, obesidad de esto, obesidad lo otro, obesidad lo más allá, y ahí están los indicadores. Eso es socialmente construido, porque efectivamente, pues alguien utilizó de manera muy maniquea los datos para decir dónde trazar la raya, utilizando, por ejemplo, lo del IMC, que van a discutir. Y yo me acuerdo del IMC que este le- los jugadores de fútbol americano, no sé si ustedes han visto a estos cuates, son gigantes, pesan cientos de kilos y así, y son atletas de alto rendimiento, porque de que son atletas, ¿no? Y todos, o no sé quiénes, o así impresionante, todos estaban en obesidad según el IMC, y eran cuates que tenían menos del 3% de grasa corporal. Entonces aquí sucedía un qué ondas, ¿no? Porque como los miden, entonces, IMC muy altos para personas que son puro músculo, porque tener 3% de grasa corporal hay que estar muy ejercitado, ¿no? Entonces, aquí es donde se ve que todas estas son construcciones. La bronca con que sean construcciones es que sí reflejan algo, porque si una persona está en estado de obesidad, de sobrepeso, así muy importante, tan importante para que utilicemos el término obesidad, pues claramente hay algo ahí. El problema es que no sabemos qué es lo que es, y el problema es la autoadscripción. Cuando a mí me dicen que soy obeso y yo me autoadscribo inmediatamente a algo, y eso afecta lo que yo pienso de mí mismo, y las condiciones que luego suceden porque yo me autoadscribí a algo que quién sabe que sea y muy probablemente sea culpógeno, de riesgos, de culpas, bueno, de depresión segura. Eso es lo que está mal. Sí, y además me lleva a consumir un montón de cosas que están en el mercado de la pérdida de peso. Ozempic en la avena, seguro, ¿no? Ok. Hay un comentario de Silvia, dice sobre el comentario del doctor Daniel, debemos sumar la variabilidad que se presenta entre organismos. Ahora también hay que pensar en el exposoma a lo que nos exponemos, medio ambiente, tóxicos y la epigenética.
Y luego Elías que dice correlación no implica causalidad, ¿no? Y yo me había quedado pensando, también a raíz del comentario de Daniel, no sé tú qué pienses, Alfonso, y bueno, también Daniel. Yo creo que es muy válido, ¿no? Defender la utilidad de la estadística, sin olvidar, yo agregaría, que la estadística, el cálculo estadístico se alimenta de datos y muchas veces el problema está en cómo obtenemos esos datos, ¿no? Es decir, me parece peligroso pensar en el dato como algo dado, ¿no? Es decir, algo que estaba ahí y que yo simplemente lo que hice fue como capturarlo y meterlo ahí en la caja negra, ¿no? Y bueno, pensando un poco en lo que luego vamos a ver, ¿no? En los trastornos, en cómo se define un trastorno mental, eh, basado, ¿no? En datos estadísticos, pues son datos estadísticos muy dudosos, ¿no? Por ejemplo, el autorreporte, ¿no? El autorreporte es muy dudoso porque las preguntas prefiguran una manera de verse a sí mismo y de responder, ¿no? Sí. No, estoy de acuerdo contigo. De hecho, hay muchos ejemplos de que el dato así estadístico pues, tiene muchos problemas. Por ejemplo, en Estados Unidos, que preguntan por ancestría todo el tiempo y que hacen estudios de diabetes tipo 2 segmentando a las poblaciones en ancestría, pues entonces cuando uno voltea a ver, bueno, pero ¿qué es eso? Y además en un país como Estados Unidos, imagínense ahí el mestizaje bestial que debe existir y cómo pueden ellos separar en ancestría. Y entonces se van a ciertas poblaciones nada más y entonces son los mormones de Utah que llevan 150 años entre ellos. Y luego van a las poblaciones indígenas que segregaron en la reserva no sé cuál, en Wyoming. Y entonces hacen este tipo buscando poblaciones que limpiamente puedan decir que conservan cierta ancestría, pero luego extrapolan a que cualquier gringo, pues tiene esos riesgos. Yo no diría, ¿qué ondas, no? Porque ve de dónde están partiendo estos mormones superendogámicos o personas que fueron segregadas políticamente desde hace no sé cuántos años. Y luego quieren decirme a mí que mi mamá es de Portugal y mi padre es filipino y yo me casé con una brasileña. Y entonces, ¿qué ondas? ¿Cómo puede ser que yo siendo ese tipo de gringo eh, presente los mismos riesgos que poblaciones de este tipo? Entonces es muy tramposo usar estadísticas así. Entonces tú tienes razón que el dato nunca está dado y por eso decía yo que el problema no es el método estadístico, la técnica estadística. El problema es cómo estás construyendo información a partir de los datos. Porque una cosa es el dato, que es lo que entra a las estadísticas, y lo otro es cómo lo interpretas para construirlo en información. Y esta información es la que es absolutamente dudosa. Y en cambio climático, que es en el campo en donde yo trabajo, esto lo tenemos clarísimo, porque cuando decimos una muralla para proteger, esto pasó en las Islas Fiji. Entonces, en Holanda hicieron una muralla en el mar para que cuando viniera ahí las tormentas del norte, no se les inundara el puerto de no sé dónde. Y como les funcionó a ellos, fueron y se las aplicaron igualito en ciertos poblados de Fiji financiados por la ONU. Y lo que pasó fue que, con la palabra que pasó por mi cabeza no es la correcta para usar en un foro académico, pero que les fue muy mal porque cuando vinieron una cosa es la tormenta del norte en Rotterdam y otra muy diferente es un huracán a la mitad del Pacífico. Esto no lo pensaron esos quads, pero sus estadísticas daban a que iba a funcionar increíble. Lo que pasó es que el huracán pasó por encima de la muralla y cuando se acabó la tormenta, el agua no pudo regresar, se quedó atorada, pero del otro lado provocando peores daños de los que se supone que iban a limpiar, a paliar. Pero esto estaba justificado con datos, porque hicieron un estudio de impacto ambiental y estadísticamente era impecable. Pero nunca nadie razonó que no eran casos equiparables. Entonces la construcción de la información fue la que falló, aunque la estadística ya es todo bien. Y tiro por viaje lo vemos en medicina, lo vemos en cambio climático. En esto tienes toda la razón. Ok, David, y luego hay un comentario de María Teresa y yo creo que ahí ya vamos a terminar. Ujú. David, adelante.
Y bueno, nada más para abonar a la discusión sobre la estadística, recuerdo algunos de los cursos de Foucault donde él registra ahí que la estadística nace en la, digamos, no sé, segunda modernidad, pero nace precisamente como un saber de Estado y de la economía política, del control de todo lo que tiene que ver pues, con las ciudades, con las poblaciones, con la producción de alimentos, con el control de alimentos. Entonces, quizás valdría la pena revisar el nacimiento de la estadística como un saber estatal o de Estado desde la perspectiva de Foucault, ¿no? Como para darle también esa espesura política, o sea, sí, de control. Gracias. Gracias, David. No, y quisiera decir que eh, tiene razón David. La palabra etimológicamente estadística viene de Stadt, que en alemán significa ciudad, y literalmente era el estudio pues, de los indicadores del Estado prusiano, porque lo inventaron en el 19 en Prusia, después de una guerra fatídica contra los franceses, que les fue muy mal. Entonces no solo decidieron que para que no les fuera mal, iban a llevar mejores cuentas de gestión del Estado, y entonces estuvo el Staat, la estadística, sino además, muy curiosín, y bueno, no voy a profundizar en ello, pero inventaron la educación oficial reglamentada como la que tenemos ahora. La inventaron así para tener buenos soldaditos y que la siguiente vez no les ganaran los franceses. Entonces, es curioso que estos dos innovaciones políticas, la educación básica oficial como la que conocemos hoy día y la estadística, hayan salido de Prusia después del shock de una derrota terrible contra Francia y por la ambición de la venganza, ¿no? Ahí es lo que querían, prepararse para la que seguía. Eso es interesante, eso sí habría que leerlo. Y hay un libro muy valioso de Alain de Rousier, um, en donde lo explican, que se llama La política de los grandes números. Alain de Rousier, que voy a anotar su nombre aquí en el chat, es La política de los grandes números. Este libro, Alain de Rousier viene del grupo de Paul Ricoeur y de la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, y ellos tienen muchas investigaciones sobre estadística. Tienen porque Francia también puso su granito de arena en, por ejemplo, el hombre promedio. Esta idea de quién es la persona promedio la inventaron en Francia Condorcet y Quetelet, que fueron dos de los héroes de la Revolución Francesa, y lo inventaron pensando que el hombre promedio era el francés ideal. El francés ideal era este francés. Y entonces querían saber quién es el verdadero francés, el hombre francés de verdad. Y entonces inventaron un rollo para hablar del hombre promedio. Y entonces de ahí sale la idea de que las personas que caen en los extremos de una distribución normal, pues son anormales o en fin, no sé qué términos decir. Y esta misma idea la retoman en Gran Bretaña, pero gente como estos dos cuates, Condorcet y Quetelet, venían de la Revolución Francesa, pues no se consideran así no nobles, pero cuando llega a la Gran Bretaña, esos sí son nobles y es la base de la eugenesia, porque ellos piensan que el británico promedio pues es un perdedor. ¿Por qué querríamos ser promedio? Nosotros queremos las colas, donde está lo extraordinario. Y entonces eso es lo que toma forma eh, con estos ingleses de finales del 19 para la creación de la eugenesia bajo este discurso de orden estadístico. Estos son cosas muy gruesas, pero que no es culpa de la técnica, es culpa del discurso en donde se mete todas estas ideas. Muchas gracias. No, gracias, Alfonso. Les quería comentar que yo ahí en los materiales de lectura en la plataforma subí dos libros, uno de Ian Hacking, que se llama La domesticación del azar, y otro de Porter, que es La confianza en los números, que son muy buenos textos también para recordar un poco de dónde viene
estilo de razonamiento estadístico, ¿no? Sí, son Y súper libros. sí, sí, sí. Y dice Adriana, Adorno y Horkheimer, en teoría crítica, el capítulo entre previsión y predicción es el análisis crítico de las implicaciones sociales de la interpretación estadística y la probabilidad. Muchas gracias, Adriana. Lo voy a buscar y a ver si lo puedo escanear y poner ahí también. Y bueno, pues yo creo que cerramos con el comentario de María Teresa. Dice que se queda pensando si entonces, si se podría decir que la causa es como una especie de determinación inmodificable y hablar de factores de riesgo es como regresarle la responsabilidad o agencia a las personas de incidir sobre su propia enfermedad. Y si eso nos regresa a lo que hablábamos antes sobre la gestión del riesgo, que más que abordar más que abordar las condiciones estructurales. Yo diría que la lectura de regresarle la responsabilidad a las personas es súper buena onda y no es lo que viene de la medicina. Por supuesto que uno puede leerlo así, que queda en tu agencia en entender que todas las enfermedades, bueno, primero tendrías que entender que no conocemos las causas a profundidad, pero que existen ciertos factores de riesgo y queda en tu agencia, él los reduces o qué ondas. Pero el discurso no es ese. El discurso es cambiamos causas porque no podemos dar cuenta de ellas. O sea, quiero, pero no puedo. Y como no puedo, pues tengo que hablar del riesgo, pero hago el balance retórico de decir que es casi como si fuera la causa. O sea, sí son factores de riesgo, pero casi que son causas. Y por eso veíamos en las diapos, las citas. Sabemos que esto, pero aún así, ¿no? Y está siempre estas expresiones, no, pero, la mayoría, pero. Entonces sí queremos hacer pasar estos riesgos como si fueran cuasi causales. No, tú espérate poquito y sabrás que es causa. Y no te estoy dando la agencia, lo estoy haciendo para que aunque no te pueda hablar de la causa, de todas formas tú tengas que confiar sí o sí en el médico y lo que te diga el médico es la ley. Y si te dice que todos los días de tu vida te vas a tomar Lensatina, tú te la tomas y se acabó. Entonces, lo otro es un discurso que es correctísimo, ¿no? Y debería estar en la persona, la agencia de su cuerpo, de su salud, de su enfermedad, pero para eso tú tenías que entender verdaderamente qué te están diciendo estas cosas, para que tú sepas, pues luego, ¿qué haces? Tú, que quede en ti decidir si comes o no comes grancitos, que quede en ti si vas a vigorexia y mira, yo aquí me pongo pesas porque aunque esté aquí hablando con ustedes, haciendo ejercicio todo el tiempo, pero queda en mí hacerlo. Y no porque me lo dijo un médico o porque quién sabe quiénes me quisieron convencer de causas que no son causas. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Aquí Adriana me comentó que tiene el libro de Adorno y Horkheimer y que me lo va a compartir para que yo lo pueda subir ahí a la plataforma. Y David me dice que sobre este último punto, la agencialidad ante el dolor, recomienda la última conferencia de Gadamer ante una sociedad médica y se llama esa conferencia Dolor. Y me dice David que me la comparte, así también la podemos poner ahí en la plataforma. Bueno, pues Alfonso, la verdad, muy iluminador, nos dejas con muchas preguntas, que es el objetivo de este seminario. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu disponibilidad, tu generosidad y espero que te podamos volver a invitar para hablarnos de cambio climático. Fantástico, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por su invitación. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos, te hago llegar la constancia en breve. Y bueno, hacemos un descanso de 13 minutos y nos vemos a las 7. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.